Bueno, bienvenidos a la tercera sesión en esta parte de ensambles dentro de SolidWorks. Ahorita que ya conocemos las nociones básicas de todo lo que vamos a utilizar principalmente dentro de el entorno ensamble de SolidWorks, vamos a proceder a realizar un estudio de movimiento con un juego bastante sencillo. La idea en este juego es que, bueno, si bien el juego es bastante sencillo, detrás de todo este proceso hay una lógica y igualmente unas físicas que se deben realizar y que obviamente SolidWorks está detrás de todo esto para poder calcular y que nosotros tengamos pues, los resultados lo más realistas posibles. En particular en esta sesión, diferente a lo que se ha abordado en las otras sesiones del entorno de ensambles, vamos a trabajar sobre unas relaciones avanzadas que son bastante útiles en la aplicación para ejercicios muy en concretos, sobre todo lo que tiene que ver con relaciones de piñones y movimientos de engranajes. Y finalmente la aplicación como tal de variables físicas reales que ayudan obviamente a darle mucho más realismo a los estudios. Obviamente la aplicación de estas variables, que sean mucho más realistas, pues hace que se añade mucha más carga sobre el programa como tal y pues el programa a su vez sobre el equipo. Y para realizar este tipo de simulaciones, pues hay que ser un poco también inteligentes en el punto de vista de que hay que seleccionar correctamente cuáles son las variables que van a influir o que son necesarias para poder realizar la simulación. Porque esto, pues al añadir más carga sobre el equipo, pues obviamente va a aumentar los tiempos en los cuales se realizan las simulaciones. Y si nosotros utilizamos variables que aumenten la carga, pero que no son de mayor importancia sobre el estudio que estamos realizando, pues vamos a estar gastando más tiempo del que realmente necesitamos, gastando tiempo y gastando recursos. Listo, entonces con este estudio la idea es poder preparar y entender esas relaciones adicionales que vamos a trabajar y pues conocer un poquito también cómo funciona la parte de simulaciones cuando ya nos enfrentamos a estudios reales. El estudio en el cual vamos a trabajar en este caso es un juego que muy seguramente en algún momento lo han de haber visto y es un sistema clásico que le decimos de resbaladero en el cual unas esferas van corriendo a través de un tubo y finalmente caen en un engranaje. Y a través de este engranaje ellas vuelven otra vez y suben hasta que finalmente se repite el proceso. Entonces tenemos, por decirlo de alguna manera, un ciclo aquí en este caso, en el cual se repite este proceso y pues la idea es obviamente que eso lo podamos desarrollar dentro de SolidWorks. El estudio, si bien se ve bastante sencillo, como les mencioné hace un momento, pues requiere varias consideraciones y cargar también varias variables físicas que nos ayuden a poder realizar esta simulación de forma correcta y eso es lo que vamos a ver en este ejercicio de la sesión número 3. Ok, entonces, bueno, los archivos para este ejercicio los encuentran en la plataforma de Moodle, pueden descargarlos sin ningún problema. Y aquí van a encontrar entonces dentro de esos archivos el video que les acabo de enseñar. Estos videos son bastante útiles porque sirven para entender pues cómo está realizado el ensamble, para saber la ubicación de las piezas y al final pues cómo debemos hacer la animación finalmente, que es otra cosa también que hay que cumplir a la hora de desarrollar estos ejercicios. E igualmente vamos a encontrar todas las piezas necesarias para poder hacer este ensamble. Listo, entonces bueno, nos dirigimos a la parte de SolidWorks y vamos a crear un nuevo ensamble. Ya saben que pueden hacerlo desde aquí en la casita donde le acabo de dar clic o simplemente le dan clic donde dice nuevo y ahí seleccionan el entorno ensamble para empezar. Para iniciar entonces con el ensamble, vamos a cargar, recuerden que la primera pieza en general que se debe cargar, la recomendación es que la primera pieza que nosotros vamos a cargar dentro de un entorno ensamble sea la pieza que va a funcionar como marco de referencia o como base de soporte para todo el sistema. Aquí está señalada como tal, o sea, se le ha señalado como base. Y esta es la pieza entonces que vamos a cargar en primer lugar. Recuerden que podemos seleccionar en cualquier parte del espacio eh, cargar la pieza del entorno, pero aquí hay que tener en cuenta un cuidado especial que tal vez no hemos tenido con los anteriores ensambles y es que es muy importante la orientación en la cual se esté definiendo. ¿Sí? Si de pronto no tenemos cuidado y tal vez insertamos la pieza en un entorno 3D y la pieza tal vez queda un poco curva,
¿sí? Queda rotada hacia alguno de los lados, vamos a tener más adelante problemas a la hora de cargar las variables. Entonces la recomendación, igual que en el caso anterior, es yo sugiero que la primera pieza que vamos a cargar de ensamble, pues cargue finalmente con su ubicación general. Listo, que normalmente, pues por lo que hemos visto en la parte de construcción, de desarrollo de piezas, pues debe estar normalmente alineado con uno de los planos y que esto permita la orientación adecuada para todo el ensamble que va a soportar. ¿Listo? Entonces, bueno, la primera pieza es la pieza de base. Y si miramos con detalle, entonces encontramos unas ranuras que son las que van a servir de guía para poder insertar los diferentes elementos. Pueden dejar el video que contiene el ensamble, pueden dejarlo en un costado o ahí disponible para que podamos ver, para que podamos ir viendo cuáles son las piezas que deben ensamblarse. Bueno, entonces aquí podemos ver, voy a cambiar un poquito, bueno, aquí ya tenemos entonces la orientación de cómo van las piezas. Si comparamos directamente con el video, se darán cuenta de que hay unas piezas que tienen unos círculos que sirven con los cuales se van a soportar y hay otras piezas que utilizan ranura, que son estas que tenemos en la parte de acá atrás y que sobre esas se soportan pues las demás piezas. ¿Listo? Entonces si nosotros miramos acá en la base, efectivamente vamos a encontrar las que tienen los círculos para poder asegurarlos y las que tienen ranuras. Entonces vamos a continuar insertando componentes. Ya saben que pueden hacerlo, pues eso ya depende finalmente de cómo quieran ustedes trabajarlo. Hay total libertad. Hay algunos que prefieren cargar todas las piezas de una vez y empezarlas a ensamblar. O hay otros que prefieren ir ensamblando cada una de las piezas para que no se vaya a desordenar el espacio de trabajo y de esa manera mantener un espacio mucho más ordenado. Entonces vamos a hacerlo de la segunda manera. Vamos a cargar las piezas entonces que son las piezas que van fijas a esta parte, antes de cargar las piezas que tienen movimiento. Entonces, en este caso, las piezas van a ser los slider 1 y slider 2, uno que es el que sale del engranaje y el otro que es donde vuelve otra vez a entrar el engranaje, y pared 1 y pared 2, que son donde se soporta finalmente el engranaje que lleva nuevamente las esferas hacia arriba. Entonces, bueno, empecemos cargando los sliders. Voy a cargar estos dos de una vez. Listo, bueno, aquí tengo los sliders. Pues en este caso, como igual los vamos a asegurar por medio de relaciones, colocarlos en la posición que realmente debe ir, pues no importa realmente en qué lugar los coloque. Entonces, colocarlos por fuera del espacio, pues para que me dé libertad posteriormente de asegurarlas. Y ahora vamos a colocarlas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes se fijan, este primer slider que nosotros tenemos acá tiene un total de cuatro puntos para asegurar. Esos 4 puntos coinciden en estos 4 que nosotros tenemos acá. ¿Ok? Entonces, la primera relación que yo voy a utilizar es una relación coincidente para dejar alineado la parte, digamos, el piso de esta pieza con la base en la parte superior de acá arriba. Ok, entonces tenemos ya la primera. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues que la pieza, por más que la movamos, pues nunca va, aquí lo podemos ver, efectivamente, se desplaza hacia adelante y hacia atrás, pero va a conservar la misma línea que tiene sobre la base. Y posteriormente vamos entonces a asegurarla en las ranuras correspondientes. ¿Qué pasa aquí entonces? Tenemos un total de 4 puntos. Si quieren pueden hacerlo con los 4 puntos. Aquí la relación en este caso sería concéntrica. Pero pues dado que se mantiene la geometría, normalmente lo que hago es para ahorrar tiempo y también pues relaciones, pues se aseguran 2. Con 2 queda fijo el resto. Igualmente no les va a producir ningún error si ustedes quieren colocar las otras 2 restantes, pero pues eso ya es definición de cada uno. Van a llegar exactamente al mismo resultado. Ok, entonces voy a asegurar la ranura aquí con este espacio que tenemos aquí. ¿Listo? Una sola no es suficiente para que tengan en cuenta y no vayan a cometer ese error, porque con una sola, digamos que marcaría este punto como un punto de rotación y la pieza pues quedaría fija sobre este. Es necesario asegurar el segundo punto. Entonces voy a agregar una segunda relación y voy a colocarle que sea concéntrica estas dos. Y con eso entonces tenemos ya la pieza fija. ¿Cómo sé cómo sé yo que la pieza está fija? Bueno, recuerden que si nos devolvemos acá y miramos en el gestor de diseño, cuando las piezas tienen un prefijo, que en este caso sería la F, significa que es una pieza fija. Cuando las piezas tienen un prefijo que es este guión, significa que la pieza es móvil, que yo la puedo cambiar de posición. Pero cuando no tiene ningún prefijo, significa que esa pieza está totalmente definida. Por ende, no puede cambiar su posición. ¿Listo? Bueno, vamos a repetir el procedimiento con este slider que tenemos acá. Igualmente, estas 2 ranuras que tenemos aquí son las mismas 2 ranuras que están acá. Y vamos a asegurarlo. Entonces, nuevamente, la primera relación que voy a colocar va a ser una relación coincidente. Esto para dejarlo al mismo nivel
Y posteriormente voy a colocar las relaciones concéntricas para asegurar los pasadores. Recuerden que una sola en este caso pues tampoco basta, deben colocarse las dos. Entonces voy a repetir el mismo procedimiento acá con estas. ¿Ok? Y ya los tengo entonces en su correcta posición. Y con eso ya he colocado entonces los respectivos sliders. Bueno, ahora voy a continuar entonces insertando los componentes de las paredes, que en este caso sería pared 1 y pared 2. Y voy a cargarlos dentro del entorno y voy a colocarlas. Listo, tengo pared 1 y pared 2. Ahora, bueno, las dos paredes no son iguales. Hay una que tiene una ranura mucho más marcada, un círculo en la parte izquierda de la pieza, igualmente mantienen el eje. Listo, pero en cuanto a la forma, pues se ven iguales. Entonces, ¿cuál es la que va al frente y cuál es la que va atrás? Revisémoslo dentro del video. Aquí lo podemos ver en más detalle. Listo, incluso aquí cuando se está moviendo. La parte de acá, la que es visible, digamos, de cara a los sliders, pues es la que contiene finalmente la ranura. ¿Ok? Y en la parte de atrás, entonces vamos a tener la que no contiene la ranura. Entonces, de esta manera las vamos a colocar. Aquí en este caso, pues las ranuras son planas. Aquí no hay ningún tipo de ranura concéntrica. Entonces, aquí el único tipo de relación que vamos a utilizar son relaciones coincidentes. Y aquí pueden hacerlo de la forma que quieran. Recuerden que tienen que finalmente quedar la pieza totalmente definida para que no se vaya a mover. Entonces, voy a iniciar con esta pared de la parte de acá al frente, colocándola aquí en esta parte. Esto va a permitir alinear correctamente, pero solo en ese sentido. Entonces, ¿qué más necesito? Ah, bueno, entonces necesito colocarlo con respecto también a una de las paredes para que no se mueva a lo largo. A ver si le queda esta con esta. Y finalmente me queda este movimiento. Este es el único movimiento que yo puedo realizar. Ahora entonces, ¿cómo hago para fijarla? Bueno, aquí se puede fijar esta parte de aquí con esta parte de acá o esta cara con la parte superior. Deberíamos llegar finalmente a lo mismo. Listo, entonces voy a utilizar esta de acá. Ahí calza perfecto y tenemos entonces esta parte fija. Entonces por diseño ustedes se pueden fijar aquí que justo donde termina este slider que va cayendo, aquí está la ranura o la abertura por la cual debe pasar la esfera y entrar ahí donde se supone que debe quedar el engranaje. E igualmente en la parte cuando salga debe llegar a esta parte que está aquí. ¿Sí? Y pues coincide finalmente con este punto que es donde debe salir la esfera. Bueno, repetimos el mismo procedimiento. Voy a colocar ahora esta que está acá. Que está en la parte de atrás. Listo. Tengan en cuenta también la orientación, o sea, la forma, digamos, tiene que ser la misma orientación para ambos. Entonces, con esta orejita que tenemos acá, debe ser la misma posición de la orejita que está acá, igualmente por acá. Para que en caso de que se les voltee, pues tengan en cuenta de que primero hay que realizar la posición correcta antes de colocar la pieza. Para que finalmente pues no vayan a tener inconvenientes a la hora de realizar el ensamble. Y bueno, colocamos entonces las últimas relaciones. En este caso yo utilicé la otra que les había mencionado para poder posicionar y fijar la pieza por último. Y le voy a aceptar. ¿Listo? Estas piezas que hemos cargado aquí en este punto, todas son fijas. Todas hacen parte como tal, digamos, del soporte. Y es importante que garanticemos que están fijas como tal. ¿Listo? No fijas como que las hayamos marcado que estén fijas, sino fijas por la cantidad de relaciones que tenemos, pues que ya no se muevan de la posición en la que están. Entonces, una vez teniendo esto, para verificar podemos hacerlo revisando que ninguna de las piezas que hemos cargado tenga prefijo, a excepción de la primera que fue la que cargamos como base. O en la parte de acá abajo nos podemos verificar que es donde dice completamente definido. Entonces nos está diciendo, ah, bueno, entonces todo el ensamble ya está correctamente definido. Quiere decir que lo que hemos cargado aquí en este espacio pues no tiene ningún tipo de movimiento. Bueno, con eso entonces ya tenemos la base. Vamos a continuar entonces ahora cargando las piezas móviles. Listo, entonces voy aquí donde dice insertar componentes y ahora voy a empezar a cargar las piezas móviles. ¿Cuáles son las piezas móviles? Tenemos las esferas que están definidas como marble y tenemos el engranaje y el piñón. El piñón es el pequeño, ¿sí? El que va a estar moviendo todo. El que va a servir perdón, para mover el engranaje y el otro es el piñón grande. Entonces voy a cargar estas dos piezas. ¿Listo? Piñón y engranaje. Listo, lo tengo aquí y lo tengo aquí. Entonces las posiciones, como se pueden dar cuenta, pues creo que son bastante obvias, ¿no? Este piñón que tenemos aquí, pues entra aquí en esta posición. De hecho, la base que tenemos del cilindro acá atrás, pues aquí lo encontramos con este pasador que encontramos acá. Y este engranaje encuentra su base en esta posición de acá.
Bueno, vamos a colocar entonces el piñón. Entonces, para el caso del piñón, tal como lo hemos hecho anteriormente en las otras sesiones, para simular, por ejemplo, los pasadores, pues entonces se tienen que utilizar dos tipos de relaciones. La primera es una relación concéntrica que permita organizar esa pieza dentro del eje en el cual tiene que quedar, ¿sí? Y la segunda relación es la que a través de una relación coincidente, entonces lo coloca en una posición fija. Tal que de esta manera él debe mantener movimiento, ¿sí? Que permita rodar, pero que no se vaya a salir de esa posición en la que está. Ok. Continuamos entonces ahora con el engranaje. El engranaje vamos a utilizar nuevamente la misma posición de concéntrico. Listo, lo tenemos aquí. Pero si nosotros nos fijamos, a diferencia del piñón, este engranaje no calza perfectamente en ese espacio en el que se le ha dado. Entonces voy a quitar esta relación. Este engranaje no va a calzar exactamente en el espacio que se le ha dado, ¿sí? Entonces no podemos utilizar directamente una relación coincidente. ¿Por qué? Si bien podemos efectivamente colocarle, dejar el piñón pegado a uno de los dos costados, cuando el engranaje, perdón, esté muy cerca de la parte de acá, ¿sí? Entonces cuando llega acá arriba va a soltar la esfera fácilmente, pero cuando la vuelve y la deposite aquí, difícilmente va a entrar, ¿sí? Se va a quedar como en ese pedazo, va a intentar devolverlo. Y esto es porque si nosotros miramos, bueno, ustedes cuando lo tengan, cuando estén trabajando con las piezas, voy a ver si puedo cambiar un poquito el modo de vista aquí. Los agujeros que tiene dentro del engranaje no son completamente rectos, miren que tienen una leve inclinación. ¿Y esta leve inclinación para qué es? Para que cuando llegue al punto necesario para que bote la esfera, pues digamos, el efecto de la gravedad efectivamente permite sacarla. Entonces es un punto ahí para tener en cuenta. Y que cuando caiga dentro de cuando caiga de este slider, caiga la esfera, pues la gravedad sea la misma la que permita que entre finalmente y no se vaya a volver a salir. ¿Listo? Entonces, con respecto a esto, pues la posición no puede ser ni muy cercano acá porque no entraría, ni muy lejano acá porque finalmente no tendría cómo salir. Entonces debe encontrar una posición media. ¿Cómo hacemos para encontrar una posición media? Bueno, ahí entre las muchas formas que se pueden utilizar, creo que la más sencilla es la relación de distancia. Entonces vamos a definir una relación de posición y voy a decirle que es una relación de posición entre esta cara que tenemos aquí y esta otra cara que tenemos acá. Inmediatamente él va a reconocer eso como una coincidente y los va a pegar, pero nosotros no necesitamos una coincidente. Voy a darle una relación de distancia en realidad. Y lo que le voy a decir es que necesito eso, una distancia de 3 milímetros. Entonces miren que él solito va a actualizar la distancia en la cual vamos a dejar la separación. ¿Ok? Y le doy a aceptar. Con eso entonces yo qué tengo finalmente, que, que el engranaje no se va a mover, no se va a salir de este espacio en el cual está, ¿sí? Y que va a conservar entonces la distancia que tiene de separación entre esta pared, moviéndose como normalmente debería ser. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya montado, creo que ya está todo, bueno, a excepción de las esferas que se las tenemos que cargar por aparte, ya tenemos montado finalmente todo el sistema. Listo, bueno. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Ah, bueno, entonces yo pongo a girar este piñón aquí en esta parte y el piñón pues debe contactar este engranaje que tenemos acá y ponerlo a girar, a dar vueltas para que pues permita efectivamente realizar el ejercicio como lo tenemos. Con lo que vimos anteriormente en las dos sesiones anteriores, una buena forma para realizarlo sería a través del estudio de movimiento generar una opción de contactar. Entonces, que contactar cuando sienta que está tocando este otro engranaje, entonces eso haga que desplace finalmente la pieza. El problema con esta opción de contactar es que él en todo momento debe estar calculando cuál es la posición que tiene cada una de las piezas que se van a contactar y de esta manera saber pues cuál es el resultado que se va a tener dentro de la simulación. Y eso significa que va a tener un costo computacional más alto. Esto sin, digamos, agregarle de que vamos a tener unas esferas que ellas sí van a estar contactando durante todo el recorrido de las piezas dentro del juego. Y pues obviamente esto va a sumar aún más tiempo. Por suerte dentro de SolidWorks, pues estas simulaciones que realmente no nos interesan mayormente, las podemos calcular a través también de relaciones avanzadas. Y de esta manera pues reducir el costo computacional que tiene el sistema del ensamble que estamos realizando, el estudio de movimiento que estamos realizando. ¿Ok? Entonces nos vamos a dirigir a la parte de relaciones de posición.
En la parte de relaciones de posición, pues encontramos que en relación, aquí está, relaciones de posición estándar, hemos encontrado o encontramos todas las relaciones con las cuales trabajamos normalmente. De hecho, aquí, pues lo más común es utilizar las coincidentes y concéntricos para todos los ejercicios que hemos estado mirando. Sí, pero bueno, encontramos unas más que se pueden utilizar. Si nosotros nos desplazamos un poco más abajo, encontramos unas relaciones de posición avanzada. Estas relaciones de posición avanzada pues nos ofrecen más opciones. De hecho, aquí entre las dos más utilizadas, yo creo que esta es la relación de posición de trayectoria y el acoplamiento lineal. Bueno, y esta opción también de ancho que permite definir también una posición en medio de dos lugares. Esta opción también la hubiéramos podido utilizar para colocar en medio de para colocar el engranaje en medio de las dos paredes. ¿Listo? En relación aquí de posición, pues uno le dibuja un croquis como los puntos por los cuales quiere que pase cierta pieza y con eso pues se termina moviendo. La que buscamos está aquí en relaciones de posición mecánicas. ¿Ok? Entonces las tenemos así. Está leva, que de hecho se podría aplicar para el ejercicio que teníamos anteriormente, que resolvimos en la anterior clase, solo que en la anterior clase pues necesitamos sacar cuáles eran las fuerzas que se presentaban, por ende no podíamos realizarlo con una relación, sino que tenemos que hacerlo con contacto. También tenemos de ranura, que bueno, se mueve dentro de un espacio definido. Tenemos también la opción de bisagra. Tenemos la opción de engranajes, tenemos la opción de piñón cremallera, que bueno, la diferencia de piñón cremallera con respecto a engranajes es que el piñón cremallera permite un movimiento traslacional, mientras que engranajes son movimientos rotacionales. También tenemos tornillos y si ya queremos definir pues ya algo más especial puede ser una junta universal. Ahí definimos si queremos una junta de tipo prismático que realice movimiento traslacional o si queremos una junta de tipo rotacional. Ahí lo podemos configurar. Para este caso en particular, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una relación entonces es de tipo engranaje. Tenemos un engranaje pequeño, en este caso es el piñón, y tenemos un engranaje más grande. La idea es que el movimiento de este piñón, que es a donde vamos a sujetar más adelante el motor, pues permita el movimiento finalmente de este piñón. Y entonces eso lo creamos a través de la relación de tipo engranaje. Para seleccionar entonces, pues donde vamos a crear la relación de engranaje, es necesario que seleccionemos las partes del, o el, finalmente los dos engranajes en los cuales vamos a crear la relación. Y esto lo hacemos no seleccionando la cara del frente, sino seleccionando la cara que describe el radio del engranaje. Entonces seleccionamos el primero y seleccionamos el segundo. Con eso entonces aquí ya nos reconoce cuáles son las dos piezas y él establece entonces cuál va a ser la relación. Él por defecto va a reconocer una relación entre los diámetros. Sí, entonces me dice, bueno, es que este diámetro de aquí tiene 75 milímetros y este diámetro de acá que es más grande tiene 325. Y él establece una relación directamente con eso, definiendo de alguna manera que la posición o la cantidad de dientes que tiene cada uno de ellos son iguales. Pero aquí en este caso, si ustedes lo pueden observar, nos damos cuenta que la posición o el tamaño de los dientes no es el mismo para cada uno de ellos. Y de hecho las distancias que se tienen no son las mismas en cada uno de ellos. Entonces utilizar directamente esta relación automática no es tan conveniente. Así que lo que se va a hacer en este caso va a ser es describir la relación que nosotros tenemos a través de la cantidad de dientes que tiene cada uno de estos engranajes. Entonces tenemos, para el primer engranaje, el piñón tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces la relación va a ser de 10. ¿Listo? Él entenderá como 10 milímetros, pero yo le estoy diciendo que es 10. Y ahora vamos a mirar entonces la del piñón grande. La del piñón grande entonces me dice que son, voy a cambiar aquí la vista para poderlo ver mejor. Entonces la del piñón grande me dice que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ok, entonces le coloco aquí 35. Ok, voy a la vista normal. Con esta relación entonces ya tenemos definido. ¿Ok? Aquí hay una opción que dice invertir. ¿Esto qué pasa? Cuando el movimiento que se produce el engranaje no se comporta como realmente debería, entonces aquí desmarcamos esta casilla. Vamos a probar qué tal nos va así. Voy a darle a aceptar. Y ya en este momento entonces, si yo muevo el piñón, si el piñón se mueve, debería dar un resultado sobre el engranaje. Y efectivamente lo vemos, ¿no? No tenemos un contacto físico, ¿sí? Como lo tendríamos tal vez en el análisis de movimiento, realizar la opción de contactar, pero sí sabemos que si yo produzco movimiento sobre este piñón pequeño, voy a tener un resultado en el engranaje en movimiento. ¿Listo? Y pues de acuerdo a la relación que hemos utilizado, entonces él sabe que los dientes que tiene pues están empujando
cada paleta que tiene el engranaje. Entonces es una relación correcta y pues a pesar de que lo movamos mucho, pues nunca vamos a ver que un piñón se sobreponga al otro. Cosa que realmente sucede si nosotros dejamos esa configuración por esa relación que le establece automáticamente. Ahí sí van a ver que efectivamente se contraponen al final uno con otro y esto es porque lo que les acabo de mencionar, pues de que los piñones finalmente no tienen la misma separación en un piñón hacia el otro engranaje. Una cosa también para tener en cuenta, y es pues para que esto se pueda observar correctamente, antes de crear la relación, deben posicionar, así como lo he hecho yo en este caso, deben posicionar el piñón o los dos engranajes que vayan a utilizar, tal que los dientes pues queden consecutivos. O sea, uno, el piñón de engranaje, piñón del, perdón, diente del engranaje, diente del piñón, diente del engranaje y así sucesivamente. Porque si nosotros lo colocamos en una posición inicial en la cual ya se contraponen las dos piezas, eso no va a cambiar, ¿sí? Entonces van a quedar contrapuestas las dos piezas. Y posiblemente más adelante en un estudio de movimiento, pues quizás pueda que se genere algún tipo de error. Entonces, cosa que no queremos que suceda allá adelante. Importante solucionarlo aquí en este punto. Listo, entonces con esto ya tenemos el resultado del movimiento que se debe producir entre un piñón. Ahí hemos creado a través de una relación mecánica. Y con eso le estamos quitando bastante carga computacional al sistema para no tener que saber cuándo contactó este piñón con este engranaje y cuál es el movimiento que está produciendo. ¿Listo? Bueno, aquí sería solamente entonces cargar las esferas y ya podríamos pasar al estudio del movimiento. Antes de llegar hasta allá, me gustaría entonces cambiarle los colores a esto para hacerlo más llamativo y de hecho que podamos observar por lo menos cuando la esfera está cayendo a través de este slider, poder observar en qué parte del recorrido va. Recuerden que eso lo hacemos a través de apariencias. Si no estoy mal, en la sesión número 2 del diseño en 3D, ahí les enseño un poco de cómo se cambian las apariencias. Pero bueno, vamos a cambiarlo acá. Entonces voy a colocarle una apariencia de plástico translúcido para este slider, tal que me permita ver pues, todo el recorrido. Aquí tenemos las opciones, yo puedo cargarlo sobre una de las caras. En este caso, pues como lo señalé, sería la cara externa. Puedo cargarlo sobre una de las operaciones, que en este caso, pues todo se ha hecho con una operación de barrido, entonces la toma toda, o puedo cargársela finalmente a todo el sólido. Y aquí lo tenemos entonces y queda en forma transparente. ¿Listo? Entonces yo puedo ver el movimiento ya ahora de cómo está cayendo la esfera en el recorrido interior. Voy a colocarle algunos colores para que esto sea más bonito también por acá. Voy a decirle que este slider de acá va a ser de color azul. Listo. No sé qué otro color podemos colocarle por acá. Voy a decir que este engranaje es de color rojo. Que este que está acá es de color naranja. Color rojo, color naranja. Y bueno, veamos estas caras de color verde. Llamativo como un jueguito didáctico. Listo, y a la base pongámosle una... Tengo por aquí, orgánico, madera. Coloquémosle una base de madera. Bueno, no sé mucho de maderas, pero una que sea llamativa. Vamos a hacer eso, a ver qué tal se ve. Toda la pieza. Listo, y con eso ya carga entonces todo el sistema. Bueno, ahí se ve más bonito que como lo teníamos en color, todo en color gris. Finalmente vamos a cargar la esfera. Entonces voy a insertar componentes y selecciono, aquí está, Marble. Listo, entonces esta no tiene nada de especial, pues es simplemente una bolita que es la que se va a desplazar en todo el diseño. De hecho, a ver si de pronto aquí hay alguna cielo, casi muy preciosas, una apariencia tal vez como como el de las esferas, con las que jugamos canicas cuando estábamos pequeños. Vamos a probar qué tal carga esta. Para que sea más llamativa. Bueno, esta pieza tiene un comportamiento diferente a todas las demás que tenemos acá.
Pasa con esta pieza que a diferencia de las otras que tienen una posición definida y bueno, se comportan o se mueven de acuerdo a la posición en la que estén, esta pieza va a tener movimiento libre y va a estar solamente delimitada es por las características o por los límites que establezca finalmente estas formas de cada una de las piezas que nosotros hemos cargado dentro del juego. Entonces, igualmente el posicionamiento no va a ser igual a las otras. Esta pieza no la podemos posicionar con relaciones como hemos hecho con la otra, porque eso estaría limitando finalmente cada relación que nosotros coloquemos, estaría limitando el movimiento que va a tener dicha pieza. Entonces, en este caso, como no podemos colocarla a través de relaciones, ¿cómo hacemos el posicionamiento? Ese posicionamiento hay que hacerlo un poquito libre. Pero claro, no es simplemente como yo arrastrar la esfera y colocarla aquí encima, porque es que resulta que en esta, digamos que la forma en la cual el espacio de trabajo muestra el entorno 3D es algo engañoso. Entonces, a pesar de que yo miro como que aquí está adentro del slider, si yo lo miro desde otra posición, estoy afuera del slider. Entonces, para hacer estas ubicaciones hay que ser un poquito cauteloso en la forma en que nosotros visualizamos el estudio. Entonces voy a colocarme primero en una posición frontal al juego y voy a arrastrar esta esfera hasta colocarla en una posición en la que yo creo que efectivamente pues estaría dentro del slider, ¿no? En esa posición. ¿Listo? Y ahora voy a cambiarme a una vista lateral, ahora sí para colocarlo finalmente en la posición en la que yo quiero. ¿Listo? Entonces, de esta forma, en estos dos pasos, a través de vistas planas, yo puedo posicionar correctamente las piezas, dándole las coordenadas que yo realmente deseo, para que cuando después vuelva otra vez a un espacio 3D, yo esté seguro de que esta pieza efectivamente está dentro de este slider. ¿Listo? Entonces, tenemos la primera pieza cargada. Bueno, en este ejercicio que nosotros tenemos acá, si nos fijamos con detenimiento, vamos a tener un total de tres esferas que estén rodando dentro del juego. Ahí se pueden observar una que cae y dos que vienen ahí en camino. ¿Listo? Entonces tenemos que cargar nuevamente otras dos esferas para terminar de colocar la cantidad de piezas necesarias para este ejercicio. Eso lo podemos hacer de dos formas. La primera puede ser por el método clásico que hemos estado utilizando, volver a seleccionar la pieza y volverla a colocar en su posición. O la segunda opción es, aprovechando que tenemos ahorita cargada ya la pieza, la primera que seleccionamos, lo que podemos hacer es, teniendo presionada la tecla Control, aquí ya la estoy presionando, lo que hago es arrastrar esta pieza y la cargo nuevamente al entorno. Entonces con eso me genera una copia de la que ya tengo. Entonces aquí ya me está cargando las texturas, que yo ya le puse la apariencia que tenía sobre esta pieza. Y igual, si yo le hubiera cargado, por ejemplo, cosas como propiedades físicas a esta pieza, que de hecho no he revisado si las tiene. Ah, sí, aquí ya está. Ah, bueno, de hecho es Ductile Iron, esto era un balín del material que se le había cargado. ¿Listo? Entonces, con eso yo ya estoy cargando, digamos que yo ya he definido apenas el material de la pieza. Con eso yo genero una copia, entonces ya todo eso me lo ahorra en ese procedimiento y pues simplemente es posicionar la pieza. ¿Listo? Creo otra copia. Bueno, control, tengo presionado y luego lo arrastro y la cargo acá. Ok. Tengo las dos copias ahora sí y voy a repetir el proceso. Ese sí no tiene forma rápida de hacerlo. Lo que debo hacer es posicionarla entonces dentro de este entorno. Listo, entonces en el primer plano los coloco en la primera posición y luego me voy ahora a un plano lateral y ahora sí las ubico en la posición en la que yo quiero. La ventaja de utilizar estos planos laterales es que él solamente va a cambiar la posición en el plano en que estamos trabajando, en las dos dimensiones en las que estemos viéndolo. Eso quiere decir que la tercera dimensión no la va a tocar para nada. Entonces nosotros definiéndolo en una de las posiciones y cambiando a otra que sea perpendicular a ese plano que acabamos de trabajar, pues garantiza de que la posición inicial que habíamos definido, una de las posiciones iniciales que habíamos definido, pues se va a mantener y solamente va a cambiar es las nuevas coordenadas que le estemos dando en el nuevo plano. Y con eso garantizamos entonces que tenga la posición correcta. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la posición de las tres piezas y el resto del estudio. Bueno, eso sería entonces todo para la parte de ensamble. El ensamble ha quedado bien bonito. Vamos a guardar el ensamble. Listo, reconstruir y guardar el documento es recomendado pues, para que vuelva atrás y calcule las posiciones. Voy a colocarle entonces Marble Machine. Listo, recuerden que eso se guarda con extensión eh, de ensamble, SLD-ASM, y pues que ahí contiene entonces todas las características para cargar la pieza.
Bueno, una vez entonces guardado, vamos a pasar a la parte de estudio de movimiento. Recuerden que la posición que nosotros definamos aquí, la vista que nosotros le cuadremos al ensamble antes de pasar al estudio de movimiento, esa es la cámara por defecto que él va a tomar para poder mostrarnos más adelante el estudio de movimiento. Obviamente eso lo podemos configurar más adelante cambiando la posición de las cámaras, pero es mucho más rápido si nosotros de entrada definimos cuál es la posición en la cual nosotros queremos realizar el estudio de movimiento, la vista en la cual queremos ver todo el mecanismo y posteriormente ya realizar el estudio de movimiento. Con eso ya queda la cámara definida. Entonces, como podemos observar, tengo modelo, ya en el momento que le doy estudio de movimiento, él me carga en la misma vista, ahí ya tiene configurada la parte de la cámara aquí está, la parte de la cámara para poder orientar de mejor manera pues, el estudio y poderlo observar de manera correcta. Bueno, vamos entonces a la parte de estudio de movimiento. Aquí ya tenemos algunas nociones básicas de cómo se configura. Lo ideal es primero pues, poder colocar finalmente el motor aquí y verificar que se está moviendo el engranaje, sobre todo en la dirección correcta que nosotros deseamos. De hecho, aquí en este video que ustedes están observando, estoy poniendo en este momento en play, aquí hay un problema de diseño, de hecho, porque en este punto lo que hacen es que las esferas están subiendo por el otro lado. En realidad deben estar subiendo es por este lado que está visible, para ver en todo momento dónde va la esfera. Y lo que está haciendo es que el engranaje está subiendo en el otro sentido. Entonces ahí hay que garantizar también ese movimiento que se va a producir. Bueno, entonces arranquemos primero. Bueno, aquí hay que hacer una configuración inicial y esto es muy importante. Para empezar, esto es un estudio en el cual nosotros estamos utilizando ya variables físicas y por ende es muy necesario que ajustemos el estudio para que permita utilizar esas variables. Entonces recuerden que eso lo podemos configurar aquí donde dice animación. Por defecto, él tiene solo estas dos formas, animación y movimiento básico, pero movimiento básico no tiene la cantidad de variables que nosotros necesitamos para este estudio. ¿Cómo activamos el otro método que ya lo utilizamos en la anterior sesión? Entonces recuerden, deben tener el complemento ya instalado y seleccionamos aquí en la parte de complementos de SolidWorks, nos vamos a SolidWorks Motion. Una vez se activa este paquete, que podemos ver que ya se coloca en gris, que ya está activo, entonces aquí en la pestaña donde dice animación ya encontramos ahora tres tipos. Animación, movimiento básico y análisis de movimiento, que ese es el estudio que vamos a utilizar. Ahora en análisis de movimiento pues ya nos aparecen entonces más opciones, nos aparece aquí aparte de las 3 o 4 que aparecían inicialmente, ahora podemos agregar fuerzas, podemos agregar contactos y podemos agregar, creo que esta es gravedad si no estoy mal. Sí. Listo, entonces ya tenemos todo disponible para poder cargar el estudio de movimiento y realizar las diferentes configuraciones para poder realizar el estudio correctamente. Vamos a empezar entonces por lo básico, vamos a agregar el motor. El motor, pues esto no tiene nada de diferente a lo que ya hemos trabajado. Recuerden que seleccionamos entre estas tres opciones es donde lo vamos a posicionar. Entonces inicialmente le indicamos dónde va a ir el motor y si está bien puesto, pues él carga la dirección en este caso. Y luego le indicamos la pieza fija con respecto a la cual va a estar el motor. Esta dirección es bastante importante. ¿Por qué? Porque según la dirección en la que vaya este piñón, va a dar como resultado el movimiento de este engranaje. ¿Ok? Entonces voy a darle creo que, bueno, probamos con esta dirección inicialmente, contrario a las manecillas del reloj y vemos cuál es el movimiento del engranaje. Recuerden que el movimiento del engranaje debe describir cuando las esferas entren, debe dejármelas ver durante todo ese recorrido hasta que sube. Por ende, el movimiento debe ser en sentido de las manecillas del reloj. Voy a colocarle una velocidad de, ¿cuánto será? Unos 15 RPM. Si es mucha velocidad, pues eso lo podemos cambiar. Podemos volverla a ajustar. Y listo, y pues obviamente indicar que el motor es rotatorio, ¿no? En este caso necesitamos ponerlo a rodar aquí. ¿Vale? Tenemos entonces ya cargado el motor. Voy a probar efectivamente que la dirección en la cual se esté moviendo el motor pues es la que yo deseo. Entonces para eso le voy a calcular. Y entonces él empieza a moverse, se mueve contra las manecillas del reloj y efectivamente el piñón se empieza a mover en sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Hasta ahí todo correcto. Bueno, este estudio pues en este recorrido, de hecho lo podemos observar aquí, la duración del video está alrededor de 30 segundos. Entonces obviamente en este tiempo de 5 segundos no vamos a alcanzar a ver mayor cosa en el movimiento de las esferas, por ende es necesario que nosotros alarguemos todo este tiempo. Yo diría que, bueno, aquí en estas opciones podemos hacer más pequeño el tiempo, yo creo que unos 30 segundos también, igual que en el video.
podemos estirar el tiempo en el cual se va a realizar la simulación y pues que de esta manera podamos observar todo el movimiento de las esferas dentro del juego. Bueno, aquí no vamos a ver cosa diferente que simplemente lo que hemos cargado, que es el movimiento del motor. ¿Listo? Hasta ahí no va a haber mayor cambio. Entonces ahora vamos a cargar lo siguiente. Listo, ya tenemos lo primero que es el movimiento del motor. Ahora lo siguiente que vamos a cargar es la opción de la gravedad. ¿Esto qué va a hacer entonces sobre el sistema? Pues decirle, bueno, de hecho todo lo que está dentro del juego, pues finalmente está fijo, ya sea la base, que esa lo hemos definido como una pieza fija, ¿sí? O se está moviendo o las relaciones, pues no permiten que esto se salga de una posición en la cual lo hemos definido. Entonces, al momento de definir, por ejemplo, la gravedad, lo que vamos a decirle es que las esferas tienen que en todo momento buscar alguna forma de caer. ¿Listo? Y esto es lo que pues, nos va a permitir finalmente poder realizar el estudio de simulación. Entonces vamos a agregar la gravedad. La gravedad es muy fácil de configurar. La gravedad simplemente es indicarle el primer parámetro en qué sentido queremos la gravedad. Para ello es importante lo que les mencionaba al comienzo de esta sesión, de que nosotros definamos esta base con respecto a uno de los planos para tener pues de esta manera mucho más orientado en qué sentido va a caer en qué sentido vamos a definir pues finalmente la gravedad. Él por defecto reconoce en Z, pero aquí lo podemos ver en los distintos ejes, ¿no? Entonces aquí el que a mí me conviene es en Y. Entonces aquí lo veo en esta flecha que está en la parte derecha y esta flecha entonces me indica la gravedad en este caso iría hacia abajo. Sí, lo puedo constatar pues con el sistema de ordenadas, va hacia abajo. Y eso es efectivamente lo que yo quiero. Y aquí puedo configurar el parámetro de la gravedad. Pues esto no cambia, ¿no? De hecho siempre este es el mismo parámetro, entonces pues no le veo sentido a cambiarlo, simplemente le damos a aceptar. Y con eso tenemos gravedad. Nuevamente vamos a darle calcular para probar que efectivamente tenemos gravedad. Y ahí vimos. Todo se mantiene en su posición original, excepto las esferas que pasan derecho. ¿Sí? Y las esferas pasan derecho y caen y caen y caen infinitamente. Allá nos lo volvemos a ver más en el estudio. Si yo hiciera un zoom out de la cámara y cara, pues los vería por allá lejos que siguen cayendo. Ahora entonces, ¿qué es lo que se debe configurar para que efectivamente estas no caigan? Entonces, eso lo realizamos a través de contactos. Y es decirle entonces a las esferas cuáles son los distintos contactos que ellos deben realizar o deben tener en cuenta pues, para que se pueda mantener dentro del juego. Vamos a seleccionar entonces la herramienta de contactos que tenemos aquí, esta pieza que tenemos acá, contactar, bueno, eso ya lo hemos trabajado anteriormente. Para este ejercicio en particular, aquí hay una característica principal y es que finalmente, por los contactos que se van a realizar va a ser de cada una de estas esferas con respecto a cada una de las etapas que va a pasar en todo el juego. ¿Sí? Cada una de las esferas es la que va a estar contactando con las diferentes piezas, pero ninguna de las piezas va a estar finalmente contactando entre ellas. No es necesario. ¿Sí? Ya hemos configurado lo que se tenían que hacer o están completamente definidas, entonces no es necesario calcularlas. Entonces, para reducir precisamente la cantidad de cálculos computacionales que se realizan, y esto pues conociendo de que las piezas que están definidas, las que hemos cargado dentro del sistema, pues solamente van a interactuar con las esferas, se crea una opción que se llama grupos de contacto. ¿Cuál es la característica de los grupos de contacto? Aquí no la dice. Los grupos que estén o las piezas que nosotros seleccionemos dentro del mismo grupo, ellos van a ignorar el contacto entre ellos. Y lo que sí van a tener es que un grupo va a interactuar con el otro grupo. Entonces, en un grupo definimos unas piezas y en el otro grupo definimos las otras piezas. Cada una de estas piezas que estén en el interior de cada uno de estos grupos se van a ignorar entre ellas, pero cuando se encuentren con una pieza de diferente grupo, ahí sí van a reconocer el contacto. Entonces es una buena forma de poder disminuir la cantidad de cálculos computacionales. Entonces en un grupo definamos que, en un grupo voy a decirle que va a estar la esfera, una de las esferas. No coloco las tres esferas dentro de este grupo, ¿por qué? Porque donde yo las llegue a colocar dentro del mismo grupo significa que se van a ignorar entre ellas. O sea que al final se van a arrumar. Por ejemplo, aquí cuando lleguen a este punto van a quedar una encima de la otra y eso tampoco lo queremos. Entonces en este caso solo seleccionamos por grupo una sola esfera. Y dentro del otro grupo vamos a describir todo el recorrido que realiza la esfera. Entonces entra por aquí, pasa por esta barra de acá, se sube al piñón, no pasa de la parte de atrás y luego vuelve otra vez y cae por el slider. ¿Listo? Ese es el recorrido. Entonces de esta manera no me tiene en cuenta ningún contacto que haya entre las diferentes paredes que hemos seleccionado acá, pero sí me va a tener contactos por todo lugar que esté recorriendo la esfera. Le voy a aceptar y con eso tenemos configurado el primer contacto para la primera esfera. Si quieren aquí en este punto pueden darle a calcular y verificar que han seleccionado bien todo el recorrido.
¿Listo? Pero pues igual son 30 segundos que debe realizar la simulación. Y como se dieron cuenta anteriormente, pues los contactos sí toman más tiempo, de hecho, para realizar este proceso de simulación. Vamos a realizar este mismo procedimiento. Bueno, voy a repetirlo acá, voy a agregar un nuevo contacto, voy a crear los grupos de contacto. Y voy a decirle que estos grupos de contacto va a ser la segunda esfera y en el grupo va a estar el recorrido total de la esfera. Y voy a agregar otro contacto nuevo para decirle que va a ser la tercera esfera. Listo, y en esta el recorrido de toda la esfera. Entonces ya con eso ya le definimos que las tres esferas van a tener contactos en todo el recorrido que estén haciendo. ¿Qué nos falta definir en este punto? Ah, bueno, nos falta definir entonces que estas tres piezas también tienen que contactar entre ellas, no se pueden ignorar entre ellas. ¿Listo? Esas fueron las razones por las cuales no incluimos en el mismo grupo. Entonces aquí en este punto ya no seleccionamos grupos de contacto, sino que simplemente marcamos las tres esferas para que también el programa reconozca que entre ellas van a haber contactos. De hecho, aquí faltó algo por definir. La parte donde dice material, mm, la idea aquí es que nosotros seleccionemos, bueno, estas opciones donde dice material, está el coeficiente de fricción, el coeficiente de fricción estática, esos hacen referencia pues finalmente al cual va a ser el comportamiento físico. Si nosotros queremos un comportamiento pues mucho más realista, la idea es que el material aquí también esté seleccionado. No encuentro exactamente el material que se había elegido, pero digamos que vamos a utilizar, podría ser acero, entre las piezas que se están contactando, acero. ¿Listo? Y eso pues carga sus respectivas características físicas, su coeficiente de fricción, fricción estática, ¿sí? El coeficiente de restitución, las fuerzas de contacto, etcétera. Y con eso lo voy a aceptar. De hecho, podría ir a las anteriores, ahora clic derecho, editar operación, y voy a editar que el grupo, el material, entonces también siga siendo acero. Aquí en esta parte pues esto sería acrílico, que podemos dejarlo de material para, como si fuera una pasta para todo el movimiento de las piezas. Vamos a editar los demás. Voy a decirle que este primero también es acero. Y creo que este último también hay que editarlo para que decirle que esta parte sea acero. Listo. Con eso ya tenemos entonces todas las características. Este ejercicio obviamente tiene muchos más cálculos que los ejercicios que hemos hecho anteriormente. Y eso quiere decir que el tiempo de simulación, cuando nosotros le presionemos aquí en este punto de calcular y sobre todo si utilizamos unas características de simulación, por lo menos en la parte de resoluciones de contacto y precisiones pues, bastante altas, eh, va a ampliar directamente el tiempo de simulación. Entonces, pues bueno, pues por eso es necesario también considerar esta cuestión de las características de qué es lo que nosotros queremos activar y qué no. Por ejemplo, lo que hemos hecho con la parte de los piñones, pues porque entre más cosas le carguemos, pues nos va a dar un resultado mucho más realista, pero nos va también a sobrecargar la parte de procesamiento del equipo y pues digamos que eso no tiene un impacto o una variación tan grande sobre el ejercicio que estamos desarrollando. Y nos quita, por ejemplo, eh, nos quita, no sé, enfoque en cosas pues, que verdaderamente sí se importan dentro del ensamble. Entonces también es importante no solamente realizar el proceso de ensamble y colocar las piezas y colocar todo a simular, sino que también seamos claros y conscientes de qué es lo que nosotros queremos obtener de resultados, para que de esta manera pues tengamos un resultado o una simulación mucho más clara. Entonces ahora sí, tiempo de la verdad, voy a darle el proceso de calcular y bueno, en este proceso pues aquí ya se tomará su respectivo tiempo. Bueno, tenemos entonces ya por fin realizado el estudio de simulación. Bueno, ahí en el proceso de cuando se va cargando cada una de estas posiciones para los elementos que están dentro
dentro del estudio, podemos ir observando si efectivamente se desarrolló de la manera que nosotros queremos. Y en caso de que no, pues se puede en ese momento pues cancelar el proceso de cálculo para poderlo repetir. Dado que, bueno, en este caso, pues digamos, el resultado del estudio es bastante sencillo y pues no consume mucho tiempo, bueno, mucho tiempo entre comillas, porque igual siempre se toma bastante en realizar su cálculo. Pero en el caso de que nosotros tengamos sistemas que sean más complejos, en los cuales haya más cálculos y tome más tiempo de simulación, pues perder todo ese tiempo para poder realizar modificaciones, pues va a consumir mucho más tiempo. Entonces ahí es claro que lo tengamos presente. Entonces, bueno, aquí ya está el proceso. Ya terminó de realizar la simulación. Ahí ya no le doy nuevamente calcular porque me volvería otra vez a poner los puntos, sino que ahí ya paso directamente a darle play y pues ya puedo observar entonces cómo está funcionando las esferas. Entonces, de acuerdo a la configuración que le acabamos de dar, pues nos damos cuenta que efectivamente sí funciona como nosotros lo queremos. Cada una de las esferas pues va cayendo. De hecho, si ustedes se fijan en esta parte, voy a darle aquí nuevamente play desde el comienzo. Si nos fijamos, aquí comenzar, bueno, si nos fijamos aquí donde realmente arranca el ejercicio, las esferas están en el aire, pero por acción de la gravedad ellas caen sobre el slider. Entonces aquí, en este punto, cuando caen sobre el slider, las tres se acumulan. ¿Listo? Entonces, en ese momento donde caen las tres sobre el slider, ahí en ese punto las tres se acumulan. Y esto es precisamente porque hacen contacto entre ellas. Entonces, está haciendo cada una de ellas contacto la vía en la cual, en el camino que ellas deben seguir, pero también hacen contacto entre ellas. Entonces, en ese punto se acumulan y esperan su turno para poder ingresar, el cual el turno es solamente pues, para una sola esfera. Entonces, ahí están esperando, cada una espera su turno, se sube, luego cuando pasa lo sueltan en el slider, en el grande, el tobogán, y posteriormente pues ya la pasa a depositarla nuevamente dentro del slider final y eso ya repite el procedimiento. Entonces aquí en esta configuración vemos a través de este juego sencillo que podemos tener entonces simulaciones de tipo físico bastante completas, bastante detalladas y pues que esto nos va a permitir entonces realizar estudios sobre prototipos, que eso es lo importante aquí, de cómo se van a comportar o tener una idea de cómo se van a comportar en el mundo real. Obviamente pues hay cosas que no se desarrollan de la misma manera, ¿no? Hay cosas que cambian cuando nosotros elaboramos algo y esto pues parte también de las características con las cuales se desarrollan las piezas, se instalan, se colocan, bueno, aquí hay muchas cosas que pueden entrar en juego. Y de hecho aquí hay muchos aspectos tampoco que se han definido, por ejemplo, en cuestión de materiales, ¿no? La base se le ha colocado, por ejemplo, una superficie de tipo de madera, pero realmente no tiene las características de madera, no le hemos colocado material de madera, entonces... Igualmente pasa para el resto del camino resbaladero. O sea, yo le he dicho que es acrílico y le he colocado, por ejemplo, en el caso del slider en el grande, en el tobogán, le he puesto que es un material que se ve acrílico, pero no estoy seguro si tiene las características de verdaderamente de un acrílico. Revisemos por aquí. Pues eso finalmente puede afectar las condiciones del estudio. Bueno, efectivamente sí están sin asignar el material. Y ver entonces cómo podría variar esto. Y pues a la hora de desarrollar también las piezas en forma física, pues ver cómo esto podía cambiar. Pero aún así es una idea muy interesante y también pues muy fiel, ¿no? A lo que nosotros podíamos encontrar si nosotros desarrollamos un tipo de estos ejercicios de forma física. Pues lo hemos visto, tal vez no exactamente con este mismo juego, pero sí alguna vez, yo creo, si no lo tuvieron o lo vieron en algún lado, estos juegos de canicas en los cuales pues pasaban de un punto a otro y se transportaban. Y listo, esta era la idea con esta tercera sesión en la parte del entorno de ensambles, que conociéramos un poco inicialmente de las otras relaciones que están disponibles también para que nosotros las usemos en estos entornos y que aparte de eso pues conozcamos cómo poder utilizarlas, cuáles están disponibles, cómo poder utilizarlas y sobre todo pues que sean bastante útiles en la parte de ayudarnos a ahorrar un poco de recursos para que pues esos recursos se puedan enfocar realmente en lo que nosotros necesitamos, que pues para este ejercicio en particular era el movimiento de las esferas. Listo, nos vemos entonces en una siguiente sesión y bueno, eso es todo. Chao, chao.